como bien sabéis, vuestra tutora del curso de Estrategia en Redes Sociales, que acabamos ya prontito el 26 de mayo. Nos reunimos una vez más aquí para darnos la clase virtual número 11 relacionada con el temario del curso. Ya más o menos tendréis que ir por la unidad 4, ¿de acuerdo? Tiene 5 unidades, como bien sabéis. Y bueno, la semana que viene tendremos nuestra última sesión para ya cerrar lo que es el bloque completo del curso, ¿de acuerdo? Entonces, comentaros, muy importante, digo antes de empezar la clase virtual, quiero que tengáis claro que acabamos el 26 de mayo, la plataforma, ahí ya tenéis que entregar todo lo relacionado con la parte obligatoria, o sea, visualizar las 5 unidades, hacer el test de cada una de ellas, realizar la actividad final, o sea, el cuestionario final obligatorio y la actividad final obligatoria. Todo lo demás es complementario. ¿Qué significa complementario? Pues complementario que significa que es para ampliar conocimientos, ¿vale? Entonces la plataforma, aunque se cierra el 26 de mayo, de cara a presentar todo lo obligatorio, después del 26 permanecerá abierta 2 semanas más, sin tutora ya y sin clases virtuales, para que podáis seguir haciendo la parte complementaria que os ha quedado por hacer a quien le interese y quien quiera, pues evidentemente, quien no quiera, pues no. Pero vamos, recomiendo que la hagáis porque vais a ampliar muchísimo vuestros conocimientos, ¿vale? Entonces, eso que quede muy claro. La semana que viene seguiré mandando algunos mensajes para que no se olvide todo esto y si alguien quiere ponerse en contacto conmigo a través de WhatsApp o por correo electrónico por la plataforma, pues que me informen que necesita ayuda y yo, pues, por supuesto, le voy a prestar mi atención y mi ayuda, como hago siempre. Así que, bueno, en principio vamos a pasar a nuestra clase virtual de 90 minutos que terminará aproximadamente a las 7:30, se quedará grabada y se subirá a la plataforma. ¿Vale? Así que vamos a ver, vamos a compartir esta nueva presentación que la hemos titulado Gestión de crisis, ¿vale? Es una alegría, pues, otra vez compartir con vosotros todos estos conocimientos, ¿vale? Y bueno, antes de empezar a hablar del contenido que aparece en esta nueva presentación que vamos a exponer ahora mismo, quiero que hagáis un pequeño ejercicio mental, ¿de acuerdo? Pensad en la última vez, por ejemplo, que comprasteis algo o reservasteis una cena en un restaurante. O sea, ¿qué fue lo primero que mirasteis después del precio? Me gustaría que reflexionarais ante esta pregunta. Seguramente, después del precio, yo creo que casi todo el mundo mira lo que dicen los otros de ese sitio, ¿no? Entonces, hoy quiero que quede claro en esta sesión que no venimos a hablar de redes sociales, ni vamos a hablar de poner fotos bonitas, o venimos a hablar de la herramienta de ventas más potente que tenéis en vuestro negocio, que sería vuestra reputación, ¿vale? Vamos a aprender cómo un comentario en Internet puede hacer que ganéis un 5% más al final de mes o que el cliente se vaya directo a la competencia. Puede pasar una de esas dos cosas, ¿no? Entonces quiero que quede claro esto lo primero. Esta presentación se divide en varios bloques. Cada bloque se va a dedicar vamos a aprender un tema en concreto, ¿de acuerdo? Este primero mm, nos va a explicar un detalle que todos conocemos, ¿no? Hace muchos años, o hace algunos años, si un cliente se iba enfadado de vuestro hotel o de vuestro taller, se lo contaba a 3 amigos, ¿no? Y ahí acababa el problema, todo se quedaba entre amigos. Hoy en día no es así. ¿Por qué? Porque si ese cliente tiene un móvil y 30 segundos de su tiempo, se lo va a contar a 3.000 personas. Pero no os asustéis, ¿vale? Porque esto también funciona al revés. Es decir, una buena reputación, está claro que es como tener a un comercial trabajando para ti gratis las 24 horas del día, ¿vale? Así que lo que vamos a ver en este primer bloque es por qué vuestro negocio ya no es solo lo que vosotros vendéis, sino lo que el cliente dice que sois, ¿vale? Eso quiero que lo tengáis en cuenta. Y esto es lo que vamos a ver en este primer bloque. Lo hemos titulado, en principio, Economía de la reputación en el turismo andaluz, ¿vale? Esta sería, digamos, la clave de toda la sesión, ¿no? Esta diapositiva que aparece aquí en primer lugar. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de lo que es la economía de la reputación. Os lanzo primeramente una pregunta. ¿Sabíais que en nuestra tierra, en Andalucía,
hay hoteles boutique y pequeñas empresas que están cobrando el doble que su vecino ofreciendo casi lo mismo, pero solo por lo que dicen sus estrellas de Google, ¿vale? Entonces, en los próximos minutos vamos a hablar y os voy a enseñar datos reales de años anteriores. En este caso estamos en el 2026, pero vamos a echar la vista atrás y vamos a ver los datos reales del año 2024 y 2025. Vais a ver con números en la mano cómo las reseñas mueven los ingresos, que no se trata de magia, ojo, se trata de rentabilidad. Vamos a empezar a ver dónde está vuestro dinero, ¿vale? Contesto. Mirando o echando la vista atrás, ¿vale? Nos vamos a referir a los años 2024 y 2025 como referente, puesto que el año 2026 aún no ha terminado y entonces no queremos hablar de las cifras que hay en estos momentos. Eso sería como al final de año, ¿de acuerdo? Os traigo una cifra, ¿vale? 24.700 millones de euros. Esa cantidad, esa cifra, es lo que el turismo dejó en nuestra tierra el año pasado. Está claro que se trata de una cifra mareante, ¿verdad? Pero lo que a mí más me impresiona es ese 1,55, ¿vale? Significa que por cada euro que un turista se gasta en vuestro alojamiento o en vuestra mesa de restaurante, se genera más de 1,5 € en la economía de Andalucía, ¿vale? Entonces, está claro que estamos ante un sector que es el motor de todo. Pero quiero que penséis en algo más bien, ¿vale? Con 36 millones de turistas moviéndose por nuestras provincias, ¿por qué unos negocios están llenos y otros tienen que bajar precios para poder sobrevivir? Esa pregunta es bastante interesante, pienso, por eso la lanzo para que la reflexionéis cuando veáis esta clase virtual, ¿vale? Que queda grabada y se sube a la plataforma. La diferencia no es solo, está claro, el sol o la ubicación de los sitios. La diferencia es cómo nos estamos repartiendo todos este pastel, ¿no? Yo estoy aquí, digamos, para que entendamos un poquito mejor que en este escenario de crecimiento continuo, ¿vale? Vuestra reputación es la que decide si ese flujo de dinero entra en vuestra cuenta corriente o se va al vecino de al lado, ¿vale? O sea, no solamente tenemos que tener en cuenta la cantidad de turistas, ¿no? Sino es calidad de la percepción. Tenemos que hablar de calidad, tenemos que darle calidad a lo que perciben de nuestros negocios, ¿vale? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a hablar aquí de conceptos clave, como sería el concepto imagen versus reputación. Vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿vale? A menudo me encuentro, pues, muchas veces con propietarios que se gastan una fortuna en una página web preciosa o en fotos de estudios con el mejor fotógrafo de la zona. Eso llamaríamos es la imagen que ofrecen de su producto, de su negocio turístico. Es, digamos, llamémosle como el postureo, vulgarmente para que lo entendamos todo, ¿no? Una especie de postureo, pero controlado. Y eso está bien, ojo, ¿eh? No quiero criticar eso, que quede claro en esta reunión, pero hay que tenerlo, ¿vale? Por otro lado, voy a ser sincera, ¿vale? Hoy en día el cliente ya no se fía de mí, se fía de alguien que no conoce de nada, pero que estuvo en vuestro hotel hace 2 semanas. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y a esto se le llama reputación. Aquí entraría el concepto de reputación. Por ejemplo, imaginaros por un momento que sois un guía de barranquismo en la Sierra de las Nieves. Yo puedo decir en mi web que soy la más segura, la más divertida. Eso es mi imagen. Pero si un cliente pone en Google, imaginaros esta reseña, el equipo estaba viejo y la guía llegó tarde. Mi imagen se va al trasto en 3 segundos, ¿vale? La reputación, digamos que es el eco de mi trabajo y eso no lo podemos olvidar nunca. En esta sesión lo que quiero enseñaros a gestionar ese eco, ¿vale? Porque la imagen la controlas tú, eso está claro. Pero la reputación la gestionas como escuchando lo que pasa ahí fuera. Y eso es lo que vamos a intentar que aprendáis en esta clase. ¿De acuerdo? Para que luego lo podáis aplicar a vuestro día a día en vuestros negocios. Y vamos a hablar aquí, en esta diapositiva, vamos a hablar de por qué es importante hoy en día la reputación. Yo digo claramente, si lo que creéis, o sea, si creéis que esto de las estrellitas de Google o TripAdvisor es una distracción para cuando tengáis tiempo, prestad atención a esto que os voy a decir, ¿vale? Hay estudios que demuestran que subir una sola estrella
en vuestra puntuación media puede suponer solo una estrella, ojo, un incremento de casi un 5% en vuestros negocios, ¿vale? En vuestros ingresos, ¿vale? Por eso está claro que quiero que penséis por un momento, sin cambiar las camas, sin reformar la cocina, solo gestionando mejor la satisfacción del cliente y cómo esto se refleja en la red. Podrías estar ganando hasta un 5% más, ¿vale? ¿Pero por qué ocurre esto? Pues ocurre sencillamente por una razón, porque el 81% o el 81% de los viajeros, es decir, prácticamente todos, ya no reservan nada sin leer antes qué tal le fue a otras personas que ya estuvieron en ese destino, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un restaurante en un pueblo blanco de Cádiz y tengo un 3,8, soy invisible o soy la opción B. Si consigo subir a un 4,4, de repente entro en el radar, ¿vale? De la gente que está dispuesta a pagar un poco más, pero ir seguro, ¿vale? Entonces, yo no quiero que tengáis, que quede claro, likes. Quiero que tengáis esa estrella extra que os permite subir el precio de la habitación o del menú del cliente o del menú sin que el cliente proteste, ¿vale? Eso es lo que vamos a pretender, eso es lo que pretendemos aprender en la clase de hoy, ¿vale? De todas las diapositivas que vamos a ir viendo, quiero que os detengáis en esta concretamente y reflexionéis conmigo lo siguiente. Vamos a hablar de dinero, de rentabilidad pura y dura, ¿vale? A menudo escucho a gerentes de hoteles en Sevilla, por ejemplo, o propietarios de complejos rurales en la Sierra de Cazorla decir, bueno, tengo un 3,9 en Google, no está tan mal. Y yo digo, no, un 3,9 es una fuga de dinero constante en tu empresa, ¿vale? Fíjate en lo que nos dicen los datos financieros más recientes del año 2024 y 2025. Se ha demostrado que el impacto de subir una sola estrella en tu reputación online pasa de un 3 a un 4 o de un 4 a un 5. ¿Y esto cómo lo traducimos? Esto se traduce automáticamente en un incremento de casi el 5% de tus ingresos. ¿Vale? ¿Por qué? Pues no es solo porque seas más simpático, ¿de acuerdo? Es por tres razones económicas que yo quiero que en esta clase queden claras y dominéis a la perfección. Primera idea, tener en cuenta el poder de fijación de precios. Cuando tienes una reputación excelente, deja de competir por precio. Si yo soy un turista que busca un hotel con encanto en Ronda, por ejemplo, y veo uno con un 4,8 y otro con un 4,1, estoy dispuesta a pagar 20 o 30 euros más por noche en el primero. ¿Por qué? Porque ese me da seguridad. Os estoy dando cuenta cómo la reputación te permite incluso subir tus tarifas sin que baje la propia demanda. ¿Vale? Segunda idea que a tener clara, la tasa de conversión. El 81% de los viajeros, como ves aquí, lee las reseñas antes de reservar. Si tu puntuación, por ejemplo, es baja, el cliente ni siquiera va a llegar a tu web, no le va a echar un vistazo a tu web, se queda en el paso anterior. Entonces, estás gastando dinero en marketing para atraer a gente que se da la vuelta en la puerta porque no se fía de lo que lee. ¿Vale? Tercera idea a tener en cuenta, el valor del sentimiento, y lo ponemos con comillas. ¿Vale? Si miramos el dato que aparece en el lado derecho de nuestra diapositiva y te detienes ahí un momento, ¿vale? Podemos observar lo siguiente. Si logras que el sentimiento positivo de tus clientes suba un 1%, simplemente un 1%, tus reservas subirán casi un 0,4%. Pero cuidado, porque esto es una balanza, ¿vale? Si tu competencia más directa en tu zona mejora su reputación y tú te quedas estancado, tus ingresos van a caer en un 0,25% por puro efecto comparativo, ¿vale? En resumen, el resumen de estas tres ideas. La reputación no es algo intangible o bonito. Es, digamos, traducido para que lo entendamos, es completamente un activo financiero. Cada vez que consigues una reseña de 5 estrellas de un cliente satisfecho en tu restaurante, por ejemplo, o en tu hotel, estás revalorizando tu negocio. Y, por otro lado, cada vez que ignoras una queja, estás dejando que el valor de tu empresa caiga en picado, ¿vale? Entonces, yo no quiero que gestiones redes sociales, sino quiero que gestionéis la rentabilidad que os da vuestro prestigio, ¿vale? Por eso aquí hemos hablado de lo que es el impacto económico de las estrellas, ¿vale? Que tienen en los negocios. Aquí vamos a hablar de gestión activa, responder, vende también, ¿vale?
Llegamos a un punto en el que ya hemos visto números, pero ya sabemos que una estrella más nos hace ganar un 5% más de ingresos, ¿no? Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo conseguimos eso? ¿Cómo conseguimos esa estrella de más y ese 5%? La respuesta sería la gestión activa. A menudo cuando se habla con gente del sector turismo, de la Costa del Sol, de hoteles o dueños de casas rurales en las sierras de nuestros pueblos blancos, bueno, pues ellos dicen a lo mejor, bueno, sí, yo trato muy bien a la gente y si quieren poner algo, pues que lo pongan. Pero eso se llamaría una especie de gestión pasiva, ¿vale? Eso de dejar el futuro de vuestro negocio en manos del azar, lo veo, la verdad, sinceramente, bastante arriesgado. Yo lo que quiero es que hoy, con esta clase, cambiéis completamente el chip, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gestión activa significa que yo no espero a que el cliente se vaya para ver qué escribe. Yo intervengo en el proceso en el que el cliente es mi protagonista, ¿vale? Fijaros en la diferencia que hay entre gestión pasiva, gestión activa, ¿vale? Eh, Cuando hablamos de gestión pasiva es cuando nos comportamos de la siguiente manera, ¿vale? Por ejemplo, rezamos para que no haya malas críticas y si las hay, incluso nos enfadamos, las ignoramos, ¿vale? Es como ir en un barco sin timón esperando que el mar esté tranquilo, ¿vale? ¿Cuál sería la definición, digamos, del concepto gestión activa? Pues que yo voy a provocar las reseñas que sean positivas, para que las reseñas sean positivas. Si veo que un cliente está disfrutando de su estancia o bien de su cena, busco el momento para invitarle a compartir su experiencia. Y si detecto que algo va mal antes de que se vaya, lo arreglo en el momento. O sea, no me dejo llevar a lo que vaya a ocurrir, no espero el resultado, sino que actúo en todo el proceso. Para que lo entendamos un poco mejor, vamos a pasar a un ejemplo práctico, digamos, a un ejemplo real, que sería, por ejemplo, un hotel en Granada, donde el aire acondicionado hace un ruido súper molesto, ¿vale? El gestor pasivo, si entrara en juego, se entera por una reseña de una estrella en Booking una semana después. Ya no hay solución. ¿Por qué? Porque el daño ya está hecho. ¿Cómo actúa el gestor activo? El gestor activo es el que practica lo que yo os propongo, ¿vale? Detecta el problema en el check-in o bien en la primera noche donde protesta el cliente, le cambia automáticamente de habitación, le regala un detalle y ¿sabéis qué pasa cuando actúa de esa manera? Que ese problema se convierte en una reseña de 5 estrellas, destacando el excelente servicio y resolución. Por lo tanto, que quede claro en esta clase que gestionar activamente es convertir los problemas en oportunidades y los silencios en aplausos. No podemos controlar lo que el cliente siente, eso está claro, pero sí podemos gestionar cómo reaccionamos nosotros. Entonces, a partir de ahora, vuestro panel de Google My Business no es un tablón de anuncios, es vuestro centro de operaciones. Eso que también quede claro. Por otro lado, vamos a ver también lo que es el tema de la competencia, que también va a influir muchísimo, ¿vale? Aquí vamos a hablar ya un poco de estrategia, ¿vale? De estrategia de juego. En el futurismo está claro que no jugamos solos, ¿vale? Si yo consigo que mis clientes hablen mejor de mí y mi sentimiento positivo sube un 1%, mis reservas suelen subir casi un 0,4%. Pero ojo, que esto es un juego de espejos. ¿Eh? Si mi competencia mejora su reputación un 1%, mis reservas van a caer un 0,25%, aunque yo no haya hecho nada malo, ¿vale? Solo por el hecho de que ellos brillen más, yo me voy a oscurecer. Eso hay que tenerlo claro también. Por eso, gestionar la crisis y la reputación no es un lujo, es una especie de defensa, ¿vale? No puedo permitir que el ruido de los demás me deje fuera de juego, ¿vale? Entonces, el tema de la competencia también hay que tenerlo muy claro. Aquí vamos a hablar también del tema de auditar la reputación. ¿Qué significa eso? Bueno, esta es una parte muy interesante, ¿vale? Ya hemos hablado hasta ahora de que las estrellas son dinero, ¿vale? Se convierten en dinero. Pero ahora me diréis, muy bien, pero ¿de dónde saco yo el tiempo para leerme las 500 reseñas que tengo en Google, por ejemplo, las de Booking, las de TripAdvisor, compararlas con mi competencia y sacar conclusiones? ¿Yo de dónde saco todo ese tiempo? La respuesta que os doy es que vosotros no tenéis que hacerlo. Para eso tenemos una herramienta muy útil como es la IA, la inteligencia artificial. Yo quiero que veáis como la IA, como una especie de auditora que trabaja para vosotros 24 horas al día.
Hasta hace nada, solo los grandes resorts de la Costa del Sol podían permitirse informes detallados de su reputación. Hoy en día tú, desde tu despacho, en un hotel boutique o en tu propio restaurante, puedes hacer una auditoría de reputación en 4 pasos sencillos que voy a pasar a enumerar, ¿vale? Para que os quede claro. Primer paso, recolectar. En lugar de ir página a página o página por página, usamos herramientas para volcar todas nuestras reseñas en un solo lugar. En segundo lugar, analizar. Aquí es donde ocurre ya la magia. Yo le pido a la IA, tal como ChatGPT o Claude, que me diga, por ejemplo, léete estas 100 reseñas y dime cuáles son las 3 cosas que más se repiten en ellas. Te sorprenderá saber que a veces el problema no es la comida, sino que la música está un poco alta y tú, por ejemplo, no te has dado cuenta. Y en tercer lugar, tenemos que tener en cuenta lo que es el benchmark, ¿vale? Benchmark es comparar. Esto es vital, esto es súper importante, esta idea que quede clara. Le pido a la IA que analice las reseñas del hotel de enfrente y me diga en qué soy mejor y en qué soy peor, ¿vale? O sea, en qué soy mejor yo, perdón, y en qué son mejores ellos. Es una especie de espionaje industrial, pero ético y rápido. Y la tercera idea sería accionar. La IA nos ayuda a redactar respuestas personalizadas y a crear un plan de mejora. Por lo tanto, yo no quiero que perdáis hojas, o sea, horas o horas delante de una hoja de Excel. Quiero que uséis la IA para que te diga exactamente dónde te estás dejando el dinero y cómo solucionarlo hoy mismo. Entonces, la tecnología ha democratizado ya la estrategia. Ahora solo falta que vosotros deis el paso para usarla. ¿Vale? Vale, entonces hasta ahora hemos visto nuestro primer bloque y vamos a pasar al segundo bloque. O sea, ya hemos conseguido hasta ahora con estas diapositivas que veáis que la reputación es básicamente el motor de vuestra rentabilidad. Pero ahora quiero que entremos en la cocina del negocio. Vamos a abrir el bloque 2. Aquí no vamos a hablar de gráfica, vamos a hablar de situaciones reales. De ese viernes noche en el que el restaurante está a tope, por ejemplo, falta un camarero y un cliente se va descontento. O de ese otro día en el que por un error de mantenimiento una habitación no estaba a la altura de lo que habíais prometido. ¿Vale? Yo sé que cuando recibes una crítica injusta o dura en Google, lo primero que sientes es un nudo en el estómago, ¿no? Porque te dan ganas de contestar en caliente, defender tu trabajo y el de todo tu equipo. Eso es totalmente humano, ¿vale? Es normal que reacciones así. Pero en este bloque vamos a enseñaros a que una crisis no es el final del mundo, es una oportunidad de marketing disfrazada de problema, ¿vale? Vamos a aprender a analizar el sentimiento, es decir, qué emoción hay detrás de lo que escribe cada cliente. Y sobre todo vamos a ver cómo responder para el que lea esa crítica mañana, acabe reservando en tu casa precisamente por lo bien que has gestionado ese conflicto, ¿vale? Vamos a pasar de la reacción a la estrategia, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar, necesito que comprendáis que no todas las críticas son iguales. Hay que saber medir la temperatura de lo que dicen de nosotros. Por eso, en la siguiente página vamos a ver cómo se analiza ese sentimiento. Si queremos mejorar, está claro que tenemos que dejar de mirar las reseñas como cartas de amor o cartas de odio y empezar a mirarlas como datos. Os propongo estos 4 indicadores clave para tu hotel o restaurante. En primer lugar, la puntuación media, lo que llamamos el Global Score. Es tu carta de presentación. Si estás por debajo de 4 en Google, estás perdiendo ventas ahora mismo. Eso ya lo digo a vosotros. Segundo lugar, volumen de reseña. No me sirve un 5 estrellas basado solamente en 2 opiniones. El cliente busca volumen para confiar. ¿Cuántas reseñas nuevas has conseguido este mes? Os pregunto. Luego, en tercer lugar, tenemos que tener como indicador la recencia, el freshness. Una reseña de hace 1 año y medio ya no nos vale. Eso que lo tengáis en cuenta. El cliente quiere saber cómo se come en tu mesa o cómo está tu habitación hoy jueves, por ejemplo, ¿vale? Hoy jueves 14 de mayo. Y por último, hablamos de la tasa de respuesta. Os pregunto, ¿a cuántas respondes? ¿A cuántas reseñas respondéis? Yo os marco un objetivo, el 100% de las negativas y al menos el 50% de las positivas. Debéis, ¿vale? No te agobies desde luego con miles y miles de números, sino elige 2 de estos. Míralos cada lunes y verás cómo tu negocio empieza a cambiar de rumbo, ¿vale? O sea que con estos indicadores, si tenemos en cuenta estos indicadores, nos va a servir muchísimo.
Por otro lado, vamos a hablar también de lo que es la reputación ya no cotiza. ¿Eso qué significa? Eso no es una frase hecha, ¿vale? Hoy en día, si quisieras vender, por ejemplo, tu negocio o pedir financiación para ampliar tu hotel en Cádiz o en tu restaurante en Córdoba, por ejemplo, lo primero que miraría un inversor o un banco, además de tus cuentas, es tu reputación online, ¿vale? ¿Por qué? Porque el mercado ya sabe que un negocio con un 4,8 vale más que uno con un 3,5, ¿vale? Aunque los dos, imaginaros, facturen lo mismo. Entonces, ¿por qué hemos dicho que la reputación ya cotiza? Pues primero, porque garantiza ingresos futuros, porque reduce el riesgo, ¿vale? Entonces, ¿por qué garantiza ingresos que van a venir en el futuro? Un cliente que lee buenas reseñas es una venta casi segura para el futuro. Y reducir el riesgo, ¿qué significa? Si tienes 1.000 reseñas positivas y una crisis puntual, esta crisis no te va a hundir. Si tienes 10, cualquier fallo te saca del mercado. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Entonces, yo quiero que veáis que en cada reseña como una acción de tu empresa. Si son positivas, el valor de tu marca sube. Si son negativas y no la gestionas bien, tu empresa se devalúa. Deja de pensar ya, vosotros tenéis que dejar de pensar ya en redes sociales y empezar a pensar en patrimonio digital que estás construyendo, el patrimonio digital que estáis construyendo. Tu reputación es literalmente el precio de tu éxito, ¿vale? Por eso estamos diciendo en esta diapositiva que la reputación ya incluso cotiza, ¿vale? Aquí vamos a hablar ahora de la escucha activa, es decir, si la reputación es el eco de nuestro trabajo, la escucha activa es el radar que nos permite captarlo antes de que se convierta en un problema. Muchas veces muchos propietarios de hoteles o de restaurantes en nuestra tierra cometen el error de esperar a que les llegue la notificación de Google para enterarse de lo que pasa. Yo os propongo que seáis vosotros quienes toméis la iniciativa. Escuchar activamente significa varias cosas. Primero, monitorizar más allá de tu ficha. Es decir, ¿qué se dice de ti en los grupos de viajeros, en redes sociales o en los foros de tu zona? Segundo, identificar el ruido temprano. Si escuchas en la sala, por ejemplo, de tu restaurante o en el hall de tu hotel que el check-in está siendo lento, no esperes a que llegue esa reseña en Google. Actúa en ese momento, ¿vale? Tercer lugar, aprender de la competencia. Escucha también lo que dicen de los demás. Si el hotel de al lado está fallando, por ejemplo, en el desayuno, refuerza el tuyo. Usa debilidades como tu fortaleza. Está claro que la escucha activa, quiero que quede claro, no es solo leer, es entender el contexto, ¿vale? Es saber que si hay una feria en Sevilla o un evento en Málaga, las expectativas de tus clientes cambian. Quien escucha mejor también sirve mejor. Y quien sirve mejor es el que acaba llevándose las 5 estrellas. Eso que nunca se nos olvide, ¿vale? Eh, Aquí vamos a hablar de dos conceptos también que tenemos que tener muy claro, que es social listening versus monitorización, ¿vale? A menudo la gente pregunta, ¿pero esto no es lo mismo que mirar las menciones en el móvil? Y mi respuesta tiene que ser un rotundo no, ¿vale? Yo quiero que hoy salgáis de aquí diferenciando entre lo que es monitorizar y hacer social listening, ¿vale? Entonces, fijaros en la diferencia. Monitorizar es el qué, es recolectar datos, es cuando te llega la notificación de que un cliente ha etiquetado a tu hotel en una foto de Instagram o ha dejado una reseña en Google, ¿vale? Es una acción reactiva. Alguien habla de ti y tú escuchas. Es fundamental para el día a día, pero no es totalmente suficiente, ¿vale? El social listening es el por qué, es ir un paso más allá. O sea, no solo miras lo que te dicen a ti, sino que analizas también la conversación global del sector turístico en Andalucía. ¿De qué se quejan los turistas que vienen a tu ciudad, aunque no sea en tu establecimiento? ¿Vale? ¿Qué están buscando ahora que antes no buscaban? Vamos a poner un ejemplo para que lo entendamos mejor, ¿vale? Monitorizar es responder, por ejemplo, a un cliente que se queja del calor de una habitación. Social listening es detectar que en redes sociales hay una tendencia creciente de turistas buscando hoteles sostenibles con ventilación natural, por ejemplo, en vuestra zona. ¿Vale? ¿Veis la diferencia? La monitorización
en un momento dado nos ayuda a apagar fuegos. Sin embargo, el social listening te ayuda ¿a qué? Te ayuda a diseñar el futuro de tu negocio. O sea, yo no quiero que solo respondas menciones, ¿vale? Para que cuando el cliente llegue a tu puerta ya tengas lo que él ni siquiera sabía que iba a pedir. Eso es lo que pretendemos que hagáis con el cliente, ¿vale? O sea, incluso que ya le puedas ofrecer algo que todavía ni siquiera ha pedido. En eso consiste la personalización y la rapidez y la eficacia del negocio turístico. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué importa para tu negocio el social listening? Transforma el ruido en decisiones rentables y protege la reputación de la marca. Si te estás preguntando ahora mismo por qué insisto tanto en el social listening, aquí tenéis la respuesta, ¿vale? Porque es lo que te permite dejar de adivinar y empezar ya a saber, ¿vale? Está claro que en un sector como el nuestro, que sería el sector turismo, tan vivo en Andalucía, la importancia de esta escucha estratégica, no simplemente de escucha, sino escucha con estrategia, se resume en 3 puntos que afectan directamente a tu rentabilidad, ¿vale? Primero, anticipación de tendencias. Imaginaros, acordaros de esto, cuando nadie pedía opciones veganas o leche sin lactosa y de repente todo el mundo lo quería, ¿no? ¿Quién hacía el social listening? ¿Quién hacía el social listening? Esto lo vio venir antes en las conversaciones en redes sociales y adaptó su carta. O sea, quiero deciros, no esperéis a que te lo pidan a la mesa. Anticípate. Tenéis que anticiparos siempre, ¿vale? A la petición del cliente. Segunda idea, gestión de la reputación de destino. A veces hay que entender que el problema no eres tú, no sois vosotros, es el entorno. Si escuchas que hay quejas sobre la limpieza de la playa cercana, o las obras en tu calle, puedes informar proactivamente a tu cliente y compensarlo con un detalle. Este simple detalle convierte una posible queja en un gesto de atención personalizada. Otra idea, análisis de la competencia, pero en tiempo real. No necesitáis ir a cenar al restaurante de enfrente para saber qué está haciendo. Lo que tenéis que hacer es escuchar lo que dicen sus clientes y sabréis que están haciendo bien para copiarlo o que están haciendo mal para vosotros ofrecerlo muchísimo mejor, ¿vale? Yo no quiero que seas el último, desde luego, en enterarte en los cambios. Quiero que uses esta escucha para que cuando el mercado se mueva, tú ya estés allí esperando, ¿vale? Entonces, es la diferencia entre ser un negocio que sobrevive o uno que se convierte en líder de tu zona, ¿vale? Por eso es importante. Vamos a hablar de algunas herramientas, ¿vale? Interesante, para que podáis empezar a utilizar desde hoy mismo. O sea, ya sabemos por qué es vital escuchar al cliente. Ahora seguramente os preguntaréis, ¿pero cómo lo hago esto sin gastarme un duro? Un euro, perdón. Un euro. Pues aquí tienes mi kit de supervivencia gratuito. Son 3 herramientas que yo misma a veces se usan y que te va a cambiar la forma de trabajar. Tenemos Google Alerts, que muchas de ellas pues las conoceréis vosotros también, imagino. Otros pues estaréis empezando a conocer y otros no lo conocéis. Es como tener un secretario que te avisa cada vez que alguien habla de ti, ¿vale? Solo tienes que entrar, poner el nombre de tu hotel o restaurante entre comillas y Google te mandará un email cada vez que aparezcas en una web, blog o en una noticia, así de fácil. O sea, no busques la información, deja que la información te busque a ti, ¿vale? Segunda herramienta, Google Trends. Esta es una de las más favoritas para ver tendencias en Andalucía. ¿Están los turistas buscando más turismo rural o turismo de playa este mes? ¿Buscan restaurantes con terraza o prefieren comida tradicional? Es decir, si ponemos palabras clave, pon tus palabras clave y anticípate a lo que la gente quiere antes de que lo pida, ¿vale? Tercera herramienta, Social Searcher. Es el motor de búsqueda para redes sociales. Si quieres saber qué se dice de tu zona o de tu marca en Instagram o en Twitter, en tiempo real lo pones ahí y te saca todos los posts, ¿vale? Es ideal para detectar fotos de clientes que no te han etiquetado pero que están disfrutando de tu servicio. O sea, como veis, no necesitáis una agencia de marketing de Madrid para saber qué pasa en vuestro negocio, ¿vale? Solo necesitáis 10 minutos a la semana para revisar estas 3 herramientas, ¿vale? Así que no haya excusas, que intentéis implantarla en vuestros negocios, que aprendáis de ellas y que la empecéis a utilizar ya a partir de mañana mismo, ¿vale?
Si después de probar estas herramientas gratuitas veis que el volumen de comentarios se desborda o si gestionas varios establecimientos a la vez, es el momento, desde luego, de dar paso o de dar un salto un poco más, ¿no? Ir hacia esas herramientas que consideramos ya más profesionales. Estas plataformas no son un gasto, son una inversión en tiempo y en calidad de respuesta. Y yo voy a destacar ahora mismo tres para que la tengáis eh, en cuenta, ¿vale? HotSuite es la navaja suiza. Te permite ver en una sola pantalla lo que pasa en todas tus redes sociales. Puedes programar contenido para que tu hotel o restaurante siempre esté activo sin que tú tengas que estar pegado al móvil el sábado noche, por ejemplo. Sprout Social. Yo creo que es la reina de la analítica, ¿vale? Te da informes detallados sobre el sentimiento de tus clientes y lo más importante, te ayuda a responder de forma mucho más rápida y organizada. Si tienes un equipo, por ejemplo, a vuestro cargo, aquí puedes asignar tareas de respuesta a cada empleado, ¿vale? Y tenemos otra herramienta mucho más profesional que sería TalkWalker. Es el radar de escucha más potente del mercado. ¿Vale? Va mucho más allá de las redes sociales. Rastrea noticias, blog y foros en todo el mundo, ¿vale? Si quieres saber qué se dice de la marca, por ejemplo, Turismo de Andalucía o de tu competencia más directa en tiempo real, esta desde luego es vuestra herramienta, ¿vale? En resumen, podemos decir que las herramientas gratuitas te dan la información, pero las profesionales te dan el control y el tiempo. Si tu negocio está creciendo, tu tecnología también debe hacerlo, ¿vale? Entonces es muy importante que conozcamos tanto las herramientas gratuitas que hemos visto en la diapositiva anterior, como estas herramientas que son ya más profesionales. Aquí vamos a hablar de cómo identificar keywords de tu negocio, ¿vale? O sea, para que todas estas herramientas que hemos visto funcionen, necesitamos que definas cuál es vuestro o tu diccionario de escucha, ¿vale? No puedes rastrearlo todo, porque eso sería imposible. Así que tienes que elegir las palabras que de verdad importan para tu negocio. Yo las divido en tres grupos de palabras, ¿vale? En primer lugar, tu marca es la primera palabra, no solo el nombre oficial de tu hotel o restaurante, sino también cómo te llama la gente, ¿vale? Ese diminutivo o esa forma abreviada. Incluye también los nombres de tus platos estrella o de tus servicios más exclusivos. Por otro lado, tu competencia. ¿Qué significa esto de tu competencia? Significa que tienes que monitorizar los nombres de tus tres competidores más directos. Si alguien se queja de que el hotel de al lado no tiene parking, tú tienes que saberlo. ¿Vale? ¿Para qué? Para destacar que el tuyo, por ejemplo, sí tiene. ¿Vale? Y también hay que aclarar los conceptos del sector en Andalucía. Rastrea palabras como mejor terraza en tu ciudad, alojamiento rural con encanto o dónde comer en, ¿vale? Porque si yo soy una agencia de viajes en Málaga, quiero saber cada vez que alguien escribe excursión Caminito del Rey en redes sociales, ¿vale? Entonces, esa es mi oportunidad para aparecer y aportar un valor si aparezco cuando meten esas palabras mágicas. Entonces, una cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta es identificar vuestras keywords, ¿vale? Es dejar de oír ruido y empezar a escuchar oportunidades de venta. ¿Sabéis ya qué palabras son las que hacen que suenen tu caja registradora? Pensadlo. ¿Qué palabras son las que pueden mover todo esto? Aquí vamos a hablar también del análisis de sentimiento. Ya hemos mencionado en alguna ocasión el sentimiento, ¿no? Como una emoción. Pero ahora quiero que veas cómo se aplica de verdad en tu estrategia, ¿vale? El análisis de sentimiento es lo que nos permite clasificar las opiniones no por estrellas, sino por intensidad emocional, ¿vale? Esto se trabaja en tres niveles fundamentales, que sería la polaridad, la detección de aspectos y la urgencia. Prioridad. ¿Qué significa polaridad? Perdón. ¿Es positivo, negativo o neutro? Esta es la primera pregunta que nos hacemos. Esto es lo básico. Pero cuidado, porque un comentario neutro como el hotel está bien es una oportunidad perdida de fidelizar, ¿vale? Mi meta hoy es que vuestros neutros pasen a ser positivos, ¿vale? Cuando hablamos de detención de aspecto,
esto es lo que se convierte en lo más valioso. La IA nos permite saber de qué se queja la persona exactamente, ¿vale? No es lo mismo un negativo general que un negativo específico sobre la limpieza o sobre el ruido del aire acondicionado, ¿vale? Entonces, esto te dice exactamente dónde tienes que invertir el dinero mañana. Urgencia. Hay sentimientos negativos que son una verdadera bomba de relojería. Si un cliente escribe que se siente inseguro o que ha habido un problema grave de higiene, ese sentimiento tiene prioridad absoluta sobre cualquier otro para resolverlo. Entonces hay que tener en cuenta el tema de la urgencia, de la inmediatez. Por lo tanto, en definitiva, analizar el sentimiento es dejar de contar reseñas y empezar a entender las personas, ¿vale? Si sabes que el sentimiento de tus clientes en Sevilla baja cuando hablas del parking, ya tienes la clave para mejorar tu servicio o tu comunicación antes de que afecte a tus ingresos, ¿vale? Aquí vamos a analizar, como hemos dicho, si están felices o enfadados. Vamos a hablar aquí de flujo práctico, ¿vale? Para que un comentario entre avisor deje de ser una anécdota y pase a ser un dato estratégico, hay que seguir este proceso técnico de 10 pasos. Tomad nota, ¿vale? Os aconsejo que toméis nota porque esto es lo que separa a los aficionados de los profesionales. Recopilación multicanal. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que hay que unificar en un solo lugar todas las reseñas de Google, de Booking, de redes sociales y de encuestas físicas. Segundo, limpieza de datos. Significa eliminamos el ruido para trabajar solo con información útil. Tercero, identificación de identidades. Detectamos de qué habla. Hablan del camarero, de la almohada, del salmorejo, ¿vale? Esto significa identificar quién está hablando, o de qué habla, mejor dicho. Categorización temática. Agrupamos por departamentos, por ejemplo, limpieza, cocina, recepción, mantenimiento, ¿vale? Análisis de la polaridad. Asignamos un valor numérico al sentimiento, por ejemplo, positivo, negativo o neutro de cada frase. Detección de tendencia. Buscamos patrones. Si el concepto espera aparece un 20% más que el mes pasado, tenemos un problema, ¿vale? Correlación con los KPIs. Cruzamos la reputación con las ventas. ¿Baja la ocupación cuando suben las quejas sobre el ruido? Es una buena pregunta que nos podemos hacer, ¿vale? Y el benchmarking competitivo. Comparamos nuestro sentimiento con el de la competencia directa en nuestra zona. Generación de insight, es decir, traducimos el dato en una conclusión. El cliente valora la ubicación, pero, por ejemplo, penaliza el desayuno. Plan de acción y cierre. Se toma una decisión. Por ejemplo, si se queja del pan, cambiar de proveedor de pan y se monitoriza si el sentimiento positivo vuelve a subir. Entonces, esto es muy importante que quede claro, ¿vale? Este es el ciclo de vida del dato. Si seguís estos 10 pasos, dejaréis de suponer lo que quieren vuestros clientes y empezaréis a saberlo con mucha certeza científica. Prompt a la IA, es decir, es verdad que mucha gente dice, vale, la IA está genial, pero ¿qué le pregunto? Pues aquí tenéis la llave maestra. No le pidáis cosas genéricas, lo vuelvo a insistir. Si queréis inteligencia de negocio para vuestro hotel o restaurante, usad ese prompt profesional. Ese prompt profesional podría decir, por ejemplo, actúa como un experto en reputación turística, analiza estas 50 reseñas de mi establecimiento, identifica los 3 puntos fuertes, las 3 quejas recurrentes y dime qué sentimiento predomina. Al final dame una lista de 3 acciones urgentes para mejorar mi nota en Google. Os pregunto, ¿por qué funciona ese prompt? Le das un rol porque le pides que sea un experto, no un chat cualquiera. Le das datos reales, pegas tus reseñas de la semana, le pides un output claro, o sea, no quieres un poema, quieres una lista de tareas. Probadlo esta tarde mismo con vuestras últimas reseñas y veréis que en 10 segundos la IA os da un diagnóstico que vosotros incluso llevaría más de 2 horas en lectura, ¿vale? Entonces, es pasar del yo creo que el cliente está contento al la IA me confirma que el aire acondicionado es nuestra prioridad número 1 para arreglar. O sea, la tecnología ya está aquí. Vosotros lo único que tenéis que saber es darle la orden correcta, ¿vale? O sea que esto también quiero que quede bastante claro. Para cerrar este bloque de inteligencia, no quiero que os vayáis, la verdad, con dudas, ¿vale? Aquí tenéis el checklist definitivo.
para saber si vuestra estrategia del social listening es profesional o si todavía estáis en fase de amateur, ¿vale? O de aprendizaje. Con ello, pues resolveré mis dudas sobre, ¿tengo alertas activas? No solo de mi nombre, sino de mis platos, estrella, mis servicios y mi competencia en Andalucía. Miro más allá de Google y Booking. Sé lo que se dice de mí en zonas como, de mi zona, perdón, en Instagram, TikTok o foro de viajeros. La conversación ocurre donde tú no estás. Tercero, analizo el sentimiento, no solo la nota. Sé qué emoción predomina en mis menciones esta semana. ¿Es alegría por el servicio o frustración por la espera? Otra idea básica que tenéis que tener. Identifico tendencias antes que nadie. He detectado si los clientes están pidiendo algo que yo aún no ofrezco, por ejemplo, desayunos más tardíos. Comparto la información con mi equipo. De nada sirve que tú sepas que el café no gusta si el camarero, por ejemplo, no lo sabe. ¿Vale? Entonces, la escucha activa debe bajar a la sala y bajar a la cocina. Si cumplís estos puntos, no estáis gestionando redes sociales. Ojo, estáis gestionando inteligencia de negocio. Estáis un paso por delante de vuestra competencia porque sabéis lo que el cliente quiere, incluso, vuelvo a repetir, antes de que lo pida. ¿Vale? Bueno, ya habéis visto cómo en este periodo de tiempo, los 50 minutos aproximadamente que llevamos, hemos visto el bloque 1, hemos visto el bloque 2, me parece muy interesante, y ahora pasamos al bloque 3. ¿Y qué vamos a ver en este bloque 3? Imaginaros que os tengo que decir, felicidades, habéis sobrevivido a la crisis, habéis aprendido a escuchar y ya sabéis que vuestra reputación cotiza en bolsa. Ahora entramos en el bloque 3, que sería el bloque de la acción proactiva. Hasta ahora hemos sido reactivos, es decir, respondiendo, reaccionando a lo que decían de nosotros. Pero a partir de esta página vamos a tomar el mando del relato. Ya no vamos a esperar a que el cliente hable, vamos a darle nosotros los motivos para que hable maravillas de nuestro lugar, ¿vale? De nuestro destino. Entonces, en este bloque vamos a ver cómo convertir esos datos que hemos analizado con IA en publicaciones que enamoren en redes sociales. Cómo crear una comunidad real de viajeros y comensales en Andalucía que sean nuestros mejores embajadores. Y cómo usar el contenido para que cuando alguien busque dónde comer o dónde dormir, vuestro negocio sea la respuesta lógica. Es decir, si el bloque 2 era el escudo, ahora el bloque 3 se convierte en la lanza. Entonces, vamos a convertir, perdón, vuestro prestigio en vuestra mejor herramienta de ventas. ¿Vale? ¿Estáis listos ya para empezar a crear? Bueno, pues vamos a ver si es verdad. ¿Vale? Vamos a hablar aquí también de tipología de crisis, ¿vale? Porque no todas las crisis son iguales. Del incidente, por ejemplo, se ha titulado al incendio. En el sector turístico y en hostelería no todos los problemas tienen el mismo peso, ¿vale? Yo clasifico la crisis en 3 niveles y saber distinguirlo te ahorrará desde luego muchas noches sin dormir, ¿vale? Primero, el incidente sería la chispa, lo que llamamos la chispa, ¿no? Del incendio. Es una queja aislada. Un cliente en el hotel dice que la almohada es dura o el comensal dice que el arroz estaba muy salado. Solución, 2 puntos. Se arregla en el momento, en el tú a tú. Si gestionas bien ahí, muere ahí y nunca llega a ser una crisis. Segundo tipo de crisis, el problema ya repetitivo. A esto ya no le llamamos chispa, ya le llamamos humo. Aquí es donde la escucha activa nos va a avisar. Si en una semana tienes 3 quejas por el mismo tema, hay humo. Todavía no hay fuego, ¿vale? Pero si no cambias ese grifo que gotea o ese camarero que contesta mal, el incendio está claro ya que es cuestión de tiempo, ¿vale? Y el tercer tipo de crisis, y la más importante y la más grave, sería ya la crisis reputacional, el incendio, lo que le llamamos el incendio. Esto es cuando el problema salta de una mesa o una habitación a las redes sociales y ya se vuelve viral. O, por ejemplo, cuando afecta a la salud, por ejemplo, una intoxicación o a la propia seguridad de la persona. Aquí ya no basta con pedir perdón, aquí necesitas el protocolo de emergencia que hemos visto, ¿vale? Entonces, está claro que tenéis que recordar que la mayoría de los incendios que hunden negocios en Andalucía empezaron siendo simples incidentes, ¿vale? Que nadie quiso apagar en su momento y la clave no es tener problemas, no es no tener problemas, sino no dejar que esa chispa encuentre gasolina para arder y se convierta en un gran incendio, ¿vale? Así que esta idea quiero que también quede bastante clara.
Aquí lo que está claro es por qué es necesario identificar, la identificación rápida, ¿vale? Muchas veces negocios tienen crisis y alguien dice el postre, por ejemplo, que el postre, porque el postre estaba frío, ¿no? Y se dice, tranquilos. Eso no es una crisis, eso es un incidente. Para gestionar bien vuestro tiempo y vuestro estrés, tenéis que saber dónde acaba uno y empieza el otro. Fijaros en la diferencia que os marco en esta diapositiva, ¿vale? El incidente es controlable. Ocurre en el cara a cara o es un comentario aislado en redes. Se soluciona con una disculpa, con un cambio de plato o con otra atención en la factura, ¿vale? Sin embargo, la crisis ya es replicable. Aquí es donde ya perdemos el control. Una crisis es cuando el problema salta de esa mesa a un grupo de WhatsApp de 200 personas. O cuando, ojo, un influencer local publica un vídeo negativo de eh, de tu agencia de viajes. La crisis tiene ya potencial de viralidad, ya se va a convertir en viral, o se está convirtiendo ahora mismo, y afecta a la confianza de clientes que ni siquiera han estado aún en tu local, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la señal de alarma? Si el problema afecta a la seguridad, a la salud, por ejemplo, intoxicaciones, a la ética de tu empresa, o si ves que el mismo comentario se repite en 3 plataformas diferentes en menos de 24 horas. Eso ya tiene que provocar una alerta. Ya no es un incidente aislado, ya es una crisis y requiere de un protocolo de respuesta inmediato, ¿vale? Así que hay que aprender de todo esto para poder pasar a la acción, ¿vale? Aquí vamos a hablar de incidente versus crisis y cuál es la diferencia real. Para que no tengáis ninguna duda al llegar a vuestro hotel o vuestra agencia de viaje, fijaros en estas 4 diferencias fundamentales que plantea el marco que planteamos en esta diapositiva, ¿vale? Es la brújula de cómo, para saber cómo actuar, ¿vale? Por un lado, el alcance. O sea, ¿qué alcance ha tenido esa situación? Un incidente es local y limitado. Ocurre en una mesa concreta, en una habitación concreta o, por ejemplo, en un solo correo. Una crisis, sin embargo, es pública, expansiva, salta a las redes sociales, a la prensa local, a los foros, etcétera. Duración. El incidente, estamos viendo ahora cuáles son pues estamos viendo las diferencias entre incidente y crisis, ¿vale? En varios aspectos hay diferencia. La duración. El incidente se resuelve en minutos o en pocas horas, con una buena gestión de atención al cliente. La crisis ya deja una huella digital que puede durar años si buscas el nombre de tu empresa. El impacto en el negocio. Un incidente apenas roza tu reputación. De hecho, bien resuelto, se puede convertir en una mejora. Y una crisis ataca directamente a tu línea de flotación. Cae la reserva, se cancelan los eventos y pierdes la confianza de tus proveedores. El equipo implicado, el incidente, lo resuelve el camarero, el recepcionista, ¿no? O el guía en el momento. Pero en la crisis, ¿qué pasa? Requiere que tú, como dueño o gerente de esa empresa, dejes todo lo que estás haciendo para tomar el mando de la comunicación. Entonces, es muy importante que os acordéis de esto. Un incidente es un problema de servicio. Una crisis es un problema de confianza. Podéis permitirnos, o sea, podéis permitiros fallar en un plato, pero no permitáis que el mercado deje de confiar en vuestra palabra o en vuestra seguridad. O sea, estáis viendo cómo es tan importante atajar los incidentes antes de que cambien o sea, de categoría y se conviertan en incendios, en verdaderos grandes incendios. O sea, esto es muy importante, ¿vale? Bueno, aquí vamos a hablar de algunos criterios prácticos para poder distinguir, ¿vale? Para que no tengáis que adivinar si estáis ante un pequeño bache o un abismo, vamos a usar esta regla de oro, el semáforo de la reputación. Es la forma más rápida de saber si vuestro problema está en el hotel o en el restaurante, es un incidente o es una crisis de verdad. Fijaros en los colores. La luz verde la llamamos o existe cuando hay incidente. Es una queja puntual, ¿vale? ¿Qué hacemos ante esa queja puntual? Lo resolvemos en el momento, pedimos disculpas, cambiamos el plato o damos un bono de descuento. Es una gestión de atención al cliente. Si lo apagas aquí, el semáforo nunca, tener en cuenta, nunca va a cambiar de color. Nunca. La luz ámbar, el amarillo que le llamamos, ¿no? Esto ya sería un riesgo de crisis. Atención, aquí hay una recurrencia o un tono elevado. No es una persona, son 3 las que ya se quejan del ruido de la terraza esta noche.
¿vale? O es una reseña en Google con fotos que demuestran un fallo de limpieza. ¿Qué hacemos? Aquí ya no basta con pedir perdón. Hay que investigar cuál es la causa raíz y dar una respuesta pública impecable antes de que el fuego se extienda, ¿vale? La luz roja. La luz roja es ya, estaríamos hablando de una crisis reputacional, ¿vale? Esto ya supone peligro. El problema afecta ya, por ejemplo, imaginaros a la salud, intoxicación, a la seguridad de los viajeros, o se trata de una queja que se ha vuelto viral en las redes de toda Andalucía, ¿vale? ¿Qué hacemos ante esa crisis, ante ese semáforo en rojo? Paramos máquinas, activamos el protocolo de crisis que hemos visto anteriormente. Primero, respuesta oficial, contacto con asesoría y salida del escenario público al privado de inmediato, ¿vale? Entonces, yo quiero, desde luego, que vuestro negocio siempre esté en verde. Si aprendéis a gestionar los incidentes rápido, el semáforo nunca se pondrá en rojo, ¿vale? Pero si ignoráis el ámbar, el choque está garantizado, ¿vale? Entonces, ¿en qué color creéis, os lanzo esta pregunta a todos, ¿en qué color creéis que está vuestra bandeja de entrada hoy? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. Pues pensarlo, analizarlo y lo contestáis, ¿vale? Lo contestáis a vosotros mismos o bien en los foros. Vale, vamos a hablar aquí de tipos de fallos, ¿vale? Que puede haber en el servicio. Vamos a empezar con las más comunes, que serían las crisis operativas. Son las que duelen porque afectan directamente a la experiencia del turista. Luego tenemos los fallos de infraestructura. Imaginaros que de pronto se va la luz en medio de una cena romántica o no hay agua caliente en la ducha de las habitaciones. Hay también errores de reserva, lo que se llama overbooking. Como decimos muchas veces, overbooking, ¿no? Tu cliente llega a la agencia de viaje y su vuelo no existe o llega al hotel y no hay una habitación para él, ¿vale? Esos son errores que se producen en, eh, en la propia agencia de viaje, ¿vale? Luego también podríamos tratar el tema de las huelgas o transportes. Ya son factores externos, desde luego, que nosotros no controlamos, como por ejemplo un parón en el aeropuerto de Málaga, ¿vale? Pero que el cliente te carga a ti, ¿no? Va contra ti. El consejo de oro que os doy. Aquí la clave es la sobrecomunicación. ¿Qué significa esto de sobrecomunicación? Significa que si el cliente sabe qué está pasando y ves que te estás dejando la piel por arreglarlo, la crisis se queda en un incidente. El silencio es lo que quema tu reputación, ¿vale? Eso que quede claro. O sea que estamos viendo cómo hay distintos tipos de fallos, ¿vale? Que pueden originar estas crisis. En segundo lugar, las más difíciles de gestionar porque tocan la fibra del cliente son las llamadas crisis éticas. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, por un mal comportamiento del personal, ¿vale? Por publicidad engañosa, por gestión de valores, ¿vale? O sea que está claro que una crisis de este tipo se soluciona simplemente con transparencia y formación. Si un empleado falla, la empresa debe pedir perdón y demostrar que esos no son sus valores. Es la única forma de recuperar el respeto en vuestra comunidad, ¿vale? Cuando hablamos de mal comportamiento del personal, nos referimos que por ejemplo, comentario desafortunado de un camarero, un trato discriminatorio o una mala contestación en redes sociales que se hace viral, ¿vale? Cuando hablamos de publicidad engañosa, por ejemplo, sería poner fotos con filtros imposibles que no se parecen en nada a la realidad del alojamiento. El cliente ahí en ese caso se va a sentir bastante estafado, engañado, ¿vale? Gestión de valores. Significa que opiniones o sea, esto nos referimos, cuando hablamos de esto de gestión de valores, nos referimos a opiniones del dueño sobre temas polémicos que pueden salpicar a la marca del restaurante o de la agencia. Entonces, el consejo de oro que os doy es: tu personal es tu marca. Y una crisis de este tipo hemos dicho que se soluciona con transparencia y formación. Tipología 3, pues serían los desastres externos, es decir, ya subimos una escala más de gravedad. Estas son las crisis de producto y en nuestro sector, especialmente en restauración, son bastante críticas, ¿vale? Quiero que lo tengáis en cuenta. Seguridad alimentaria, una intoxicación, por ejemplo, o un problema con alérgenos,
esto no es solo una mala reseña, esto es un problema ya legal y de salud pública. Otro tema importante y urgente, accidentes en las instalaciones. Una caída en la piscina o un golpe con una estructura mal anclada puede acabar bastante mal. Calidad deficiente. Vender, por ejemplo, una experiencia premium o un tour de lujo por la Alhambra y que el servicio sea mediocre, consejo de oro. Aquí no caben ya las excusas. La respuesta debe ser inmediata, humilde y técnica. Hay que demostrar que has activado todos los protocolos de higiene y de seguridad, ¿vale? ¿Por qué? Porque en estas crisis la rapidez salva el negocio, ¿vale? Entonces tenéis que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Aquí vamos a hablar del ciclo de vida que tiene una crisis. Estar atento a esta gráfica, ¿vale? Porque es el mapa de lo que pasa o lo que puede pasar en vuestro hotel o restaurante cuando estalla un problema, ¿vale? El ciclo de vida de una crisis tiene 4 momentos clave. ¿Y vuestro trabajo cuál sería? Es acortarlos al máximo, ¿vale? Primero sería gestación, el murmullo. En ese incidente es ese incidente que ignoramos. Un cliente se queja, por ejemplo, en recepción y no le hacemos caso, ¿vale? Segundo momento, explosión, que llamamos el estallido. Alguien lo publica en su grupo de Facebook de Turismo en Andalucía o en una reseña con fotos. Aquí la curva sube en vertical. Es el momento de máximo estrés y es donde no podemos perder los nervios, ¿vale? Punto álgido, la crisis viva. Los medios locales se hacen eco o el comentario tiene ciento de likes. Aquí es donde vuestro protocolo de respuesta debe estar pleno rendimiento, ¿vale? Si respondes bien, la curva dejará de subir. Resolución y postcrisis, la calma, la marea baja. Pero ojo, queda el rastro en Google. Aquí es donde toca analizar qué falló para que no se repita, ¿vale? La clave de esta gráfica, cuanto antes intervengas en la fase de gestación, más pequeña será la montaña. Si espera que esta estalle, la caída será mucho más lenta y dolorosa para vuestra caja registradora. Entonces, en digital, el tiempo no es oro, el tiempo es reputación. Otra pregunta que podéis hacer en alguna ocasión. ¿Se hará viral ese comentario? ¿Cómo saber si una crítica en redes va a arruinarte la semana o se quedará en nada? La IA utiliza algoritmos de predicción, analizando 3 factores, ¿vale? En tiempo real. Velocidad de propagación, autoridad del emisor, contexto donde ha ocurrido y sentimiento, ¿vale? ¿Qué es lo que hace la IA? Pues la IA utiliza estos 3 factores, ¿vale? Mide cuántas veces se comparte el post en los primeros minutos. Si la curva es vertical, la IA activa la alerta de viralidad. Identifica si en quien se queja es un usuario influyente en el sector turístico o un perfil, por ejemplo, sin seguidores. Cruza la queja con temas calientes del momento en Andalucía, por ejemplo, huelga, sanidad, precios, para ver si tiene gasolina para arder. La clave que os doy, no adivines, no te conviertas en un adivino. Usa la IA para priorizar, ¿vale? Si el riesgo de viralidad es alto, responde en minutos. Y si es bajo, gestiónalo en tu horario habitual. La IA te da el tiempo de reacción que necesitas para apagar el fuego antes de que salgan las noticias, ¿vale? Antes de pasar al siguiente tema, vamos a meter en la maleta lo más importante de lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? En el bloque 3. Si te olvidas de todo lo demás, quédate con estos 4 puntos fundamentales que voy a decir a continuación. Diferencia el tamaño del fuego que hemos hablado antes. No mates moscas a cañonazos. Usa el semáforo para saber si estás ante un incidente verde que resuelves en sala, una crisis rojo que requiere parar máquinas. Segundo, identifica la tipología. ¿Qué tipo de fallo es? ¿Es un fallo de tu aire acondicionado? ¿Es un problema de alergia? ¿Es una mala contestación estética? O sea, cada incendio necesita un extintor diferente. Y por otro lado, el tiempo es tu mayor enemigo. Recordar, por favor, la gráfica del ciclo de vida. Si cortas la crisis en la fase de gestación, te ahorrarás el escándalo público. Eso está garantizado. Entonces,
dejar que la IA prediga si una queja se va a hacer viral o no. No sufras por toda la reseña, prioriza las que tienen mayor potencial, ¿vale? Por eso decimos que gestionar una crisis no es evitar que pasen cosas malas, es saber qué hacer cuando pasan, ¿vale? Entonces, ahora que ya sabemos cómo apagar los fuegos, ¿estáis listos para empezar a construir vuestra mejor versión? Bueno, pues vamos a por el siguiente bloque. Bloque 4. Ya sabemos apagar fuegos. Ahora entramos en este bloque 4, la parte más creativa de toda la formación, cómo enamorar al cliente antes de que llegue a vuestro negocio. Esta es la parte más bonita. Vamos a ver qué publicar, cómo usar la IA, el calendario editorial, ¿vale? Entonces, eh, vamos a empezar. En primer lugar, quiero que haya o que os centréis en que tenéis que tener un protocolo de respuesta. Es decir, la improvisación aquí no vale. Ante una reseña o un comentario, seguid este protocolo que os voy a dar de 5 pasos. Se va a convertir en vuestro cinturón de seguridad, ¿vale? Primero, monitorización y triaje. Esto significa que identifiquéis la gravedad con el semáforo que vimos. ¿Estamos ante un incidente o estamos ante una crisis? Segundo, validación interna. Antes de teclear, pregunta en cocina o en los pisos, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Vale? Hay que enterarse de lo que ha ocurrido. Contrasta la información para poder responder con datos, no con suposiciones. Tercero, respuesta pública. Eso sería lo que llamamos el espejo, es decir, responde rápido, máximo en 24 horas. Empieza agradeciendo, pide disculpas, ¿vale? Y demuestra que estás ocupándote del problema. Otro paso, traslado al privado. Nunca, nunca, nunca hay que discutir en público. Invita al cliente a seguir la conversación o bien de una forma privada a través del email o a través del teléfono para cerrar el caso. Y por último, una vez solucionado, anota el fallo en tu sistema para que no se vuelva a repetir. Si el cliente queda satisfecho, invítale a actualizar su reseña. ¿Vale? Lo haremos a través de las 3 A's. La regla de oro: responde para el que te lee desde fuera, no solo para el que se queja. ¿Por qué? Porque tu respuesta es, lo vuelvo a repetir, publicidad gratuita de tu profesionalidad. Aquí vamos a hablar qué es eso del protocolo, ¿vale? Y por qué es tan importante. La respuesta es bastante sencilla. ¿Para qué necesito un protocolo si yo ya sé hablar con mis clientes? Pues para cuando las cosas se ponen bastante feas. El protocolo es vital por 3 razones. Una, elimina la emocionalidad. 2, unifica la voz de tu marca. 3, ahorra tiempo y estrés. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el protocolo no es una jaula, ¿vale? Es un paracaídas. Te da la seguridad de que pase lo que pase en las redes sociales, tu negocio siempre aterrizará de pie. ¿De acuerdo? Entonces, brevemente decimos, hablamos que cuando recibes una crítica injusta en Google, tu primer impulso es enfadarte. El protocolo te obliga a contar hasta 10 y responder como un profesional, no como una persona herida. Cuando hablamos de unificar la voz de tu marca, significa que da igual si responde el recepcionista de tarde o el dueño de la agencia de viajes. El cliente siempre debe sentir que habla con la misma empresa, con los mismos valores y con la misma educación. Cuando hablamos de ahorra tiempo y estrés, significa que tenéis que tener muy claro los pasos 1, 2 y 3. Hace que no tengamos que pensar qué hacer cada vez. Se convierte en un proceso mecánico que libera vuestra mente, ¿vale? O sea, que tengáis en cuenta que el protocolo de actuación se convierte en vuestro paracaídas que os da mucha seguridad para que cuando caigáis, pues caigáis de pie, no que caigáis volcado, ¿vale? Y aquí vamos a hablar de unas cuantas reglas que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, la primera regla para apagar un fuego es la A de reconocer, ¿vale? Y ojo, que esto no significa que el cliente siempre tenga la razón, significa que reconocemos su experiencia, ¿vale? ¿Cómo se hace de forma profesional esto? ¿Cómo se reconoce? Pues, por ejemplo, si un cliente dice que la espera en el restaurante fue larga, no digáis es que había mucha gente. Di, entendemos que el tiempo de espera no fue el adecuado y lamentamos la molestia. Por otro lado, no busquéis las excusas, ¿vale? Las excusas suenan a debilidad. Reconocer el hecho, por ejemplo, el plato llegó frío, la habitación no estaba lista, se posiciona como un gestor valiente que da la cara, ¿vale?
Por otro lado, tenéis que agradecer también el aviso. Gracias por hacernos saber de este fallo. Al reconocerlo, convertís una queja en una consultoría gratuita para mejorar vuestro negocio, porque de eso se trata. La clave, ¿cuál sería? El cliente que se queja debe ser escuchado, por favor. ¿Vale? En cuanto siente que reconoces su problema, baja la guardia. Eso es matemático. Y ahí es donde podéis empezar a solucionar de verdad el problema. ¿Vale? Segundo, una vez que hemos reconocido ya el hecho, toca la segunda parte. Atenuar. ¿A través de qué? A través de la disculpa. Pero cuidado, en vuestro hotel o en vuestro restaurante no pedimos perdón por ser malos. Pedimos perdón porque nuestro estándar de calidad es más alto que lo que el cliente recibió. ¿Cómo se podría pedir una disculpa o sea, cómo se pide una disculpa que venda profesionalidad? Pues debe ser sincera pero breve, personalizada, sin peros, ¿vale? Por lo tanto, la clave de todo esto es que una disculpa bien redactada desarma al cliente más enfadado, ¿vale? Es el puente necesario para pasar del problema a la solución, ¿vale? Tercero, llegamos al paso definitivo, actuar, ¿vale? Las palabras se las lleva el viento, por eso las acciones se quedan en la memoria del viajero. Si ya hemos reconocido el fallo, primero, reconocimiento, pedido disculpas, segundo, ahora toca demostrar que somos profesionales de los pies a la cabeza. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo pasamos a la acción? ¿O cómo debéis pasar a la acción en vuestros negocios? Primero, ofrece una compensación inmediata. Segundo, explica la solución a futuro. O sea, tercero, saca la conversación del escaparate. O sea, la clave está, no prometas lo que no vayas a cumplir. Una acción rápida y concreta convierte a un cliente mosqueado en el mejor embajador de tu marca en Andalucía. Entonces, la crisis se cierra cuando la solución a ese problema aparece. ¿Vale? Vamos a ponerle nombres y apellidos ahora a todo lo que hemos visto. ¿Vale? Imaginad, por ejemplo, esta reseña real en vuestro hotel o restaurante. Pésimo servicio, esperamos una hora y la comida llegó fría. Si aplicamos la secuencia de las 3 A's, vuestra respuesta, que leerá todo el mundo en Google, debe quedar así. Primero, la primera A, reconocer. Hola, fulanito. Muchas gracias por hacernos llegar su comentario. Efectivamente, hemos comprobado que el pasado sábado tuvimos un retraso puntual en cocina que afectó su mesa. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos validando su experiencia, no poniendo excusas. La segunda, la de atenuar, la disculpa. Le pedimos nuestras más sinceras disculpas. En nuestro establecimiento nos esforzamos por dar un servicio ágil y lamentamos que en su caso, pues, no hayamos cumplido con vuestro estándar de calidad. Entonces, estamos haciendo, ¿lo estáis dando cuenta? Estamos haciendo una disculpa elegante y profesional. Y la tercera A sería la de actuar. Ya hemos reforzado el equipo de cocina para los fines de semana. Además, nos gustaría invitarle a una atención especial en su próxima visita. Por favor, escríbanos por privado para gestionarlo personalmente. Esto ya sería, hablaríamos aquí de una solución real y salida del escenario ya público, porque ya se hace más personal. ¿Vale? Entonces, mirad la diferencia. No habéis entrado en una pelea de bar. Habéis demostrado que escucháis, que sois humildes y que solucionáis problemas. Esa respuesta no solo calma a ese cliente, sino que convence a los próximos 100 viajeros que lean vuestro perfil. ¿Vale? El flujo de la 3A es muy importante tenerlo en cuenta. A veces ocurre lo peor también, una intoxicación en el restaurante, un problema grave en el hotel o una cancelación masiva en la agencia. Todo el mundo pregunta en redes y tú aún no tienes la solución final. ¿Qué haces? ¿Callas? No, eso nunca. ¿Vale? Usamos el comunicado de espera. Eso del comunicado en espera, quiero que quede claro, es un mensaje puente para calmar los ánimos mientras investigas. Y debe ser así de directo. Primero hay que reconocer la situación, mostrar que vais a llevar a cabo una acción inmediata, promete transparencia, ¿vale? Y, por lo tanto, la clave es que el vacío de información en Internet se llena con rumores y críticas. Con este comunicado, ¿qué pasará? Que vosotros tomáis el mando del relato. No estás dando la solución todavía a ese problema, pero estáis diciendo, estoy aquí,
soy el dueño y me estoy ocupando. En una crisis, el silencio es gasolina. Este comunicado es el extintor que te da 30 minutos de oro para reaccionar, ¿vale? Así que esto también quiero que lo sepáis y lo podáis aplicar a vuestro día a día, ¿vale? En vuestro negocio, lo que es el comunicado de espera. Por otro lado, hablamos otra vez de la inteligencia artificial. No olvidéis que la IA es vuestra mejor aliada en momentos de tensión, ¿vale? Cuando estéis bloqueados frente a una queja en Google o un incendio en redes, usad estos tres prompts maestros para que la IA redacte por vosotros siguiendo las tres A's: reconocer, atenuar, actuar. La clave está en que la IA no tiene sentimientos, por eso no se enfada nunca. Usadla para filtrar vuestra emoción y asegurar que la respuesta de vuestra agencia o restaurante sea siempre de 5 estrellas, ¿vale? Incluso cuando el cliente no lo sea. Esa es la recomendación que os doy. Y como ejemplo, podemos pedirle que elabore un prompt en la parte del incidente cuando está el semáforo en verde. Por ejemplo, le podríamos decir: actúa como un gestor de reputación para un hotel-restaurante en Andalucía. Un cliente se queja de el problema que sea, ¿no? Redacta una respuesta amable, profesional y breve aplicando las tres As, ¿vale? El prompt que podréis darle ante un comunicado de espera que está ahí entre ámbar y rojo. Pues tengo una crisis, por ejemplo, X, con el problema X, redacta un comunicado de espera de máximo 3 fases para mis redes sociales. Esto, también le podemos decir que transmita calma, control y compromiso de informar en breve, ¿vale? O sea que estáis viendo que los prompts de la IA son diferentes según ante la situación que nos encontremos, ¿no? Aquí tenemos casos reales, ¿vale? Que sería interesante que leáis, ¿vale? Tenemos varios casos. Caso 1, queja por retraso de envío. Caso 2, crisis. Estamos hablando ya de una crisis, caída de servicio, ¿vale? ¿Cómo sería la respuesta incorrecta y cómo sería la respuesta correcta, ¿vale? De tenerlo en cuenta cómo es el antes y el después, ¿no? Lo que se produce con una respuesta bastante creada con la IA, cómo cambia la cosa, ¿no? Eh, bueno, entonces, está claro que esto sería como una especie de resumen, ¿no? Os voy a dar el checklist, ¿vale? De las tres As, ¿vale? Lo que debe tener tu respuesta. Primero, he reconocido el hecho, he pedido una disculpa elegante, he propuesto una solución o paso al privado. O sea, lo que debéis evitar a toda costa son los errores que me marcas, ¿vale? Por ejemplo, el copia y pega, no hay nada que enfurezca más a un turista que recibir una respuesta de un robot, ¿vale? La IA os ayuda a redactar, pero vosotros tenéis que poner el toque humano. Entrar al trapo, si el cliente insulta, ¿vale? O sea, estos son errores críticos que se cometen, ¿vale? Yo quiero que vosotros los conozcáis para que no lo cometáis en vuestro negocio, ¿vale? El tema de entrar al trapo. Si el cliente insulta, tú elevas el tono profesional. Nunca bajes al barro. O sea, el que lee desde fuera juzgará tu educación, no la del cliente. Otro error, tardar más de 24 horas en responder. En el sector servicios de Andalucía el tiempo es oro. Una respuesta tardía es una respuesta que ya no importa. Por otro lado, borrar comentarios negativos. Salvo que sean insultos graves o spam, no borres. Una queja bien gestionada vende más que 10 alabanzas. Por lo tanto, la clave está que si vuestra respuesta cumple el checklist y evita estos errores que hemos nombrado a continuación, habréis convertido un problema en una oportunidad de marketing gratuita, ¿vale? Ya vamos por el bloque 5, ¿vale? Ahora ya vamos a construir nuestro altavoz, ¿vale? Vuestro altavoz. En esta fase final vamos a aprender a crear contenido que no solo esté en redes, sino que venda. En este bloque veremos formatos que funcionan. Por ejemplo, vídeos, fotos o historias que funcionan mejor. ¿Qué pide hoy el turista que viene a nuestra tierra? La IA como vuestra agencia creativa. Cómo pedirle ideas de publicaciones, pies de foto y calendarios en segundos. Vamos a hablar también de humanizar la marca, porque detrás de cada reserva en un hotel
o detrás de cada reserva de mesa en un restaurante hay una persona que quiere conectar con vosotros, ¿vale? Eso no se debe olvidar. Por lo tanto, la clave no hace falta ser un experto en marketing ni dedicar 5 horas al día. Vamos a usar tecnología para que vuestro contenido trabaje por vosotros mientras atendéis vosotros directamente a los clientes, ¿vale? Mm, Vamos a hablar de dos casos especialmente complicados de manejar, los troll y los clientes tóxicos. ¿Sabéis la diferencia? Os pregunto. Son casos difíciles. En el sector turístico de Andalucía os vais a encontrar con dos tipos de perfiles que pueden amargaros el día si no sabéis identificarlos a tiempo, ¿vale? El troll no es un cliente, no ha dormido en tu hotel ni ha comido en tu mesa. Su único objetivo es molestar, provocar o ganar notoriedad a tu costa. Suele usar perfiles falsos o anónimos. ¿Cómo debemos actuar ante él? Aplica la regla de oro de Internet. No alimentes al troll. Si no hay una queja real detrás, ignora o borra, se insulta, ¿vale? El silencio es su mayor castigo. El cliente tóxico, por otro lado, tenemos el cliente tóxico. Si ha usado tu servicio, sí ha usado tu servicio, pero sus exigencias son irreales, busca chantajearte con una mala reseña para obtener algo gratis, ¿vale? ¿Cómo debemos actuar? Usa el protocolo de las 3 As con máxima frialdad profesional. Responde con datos y educación exquisita, no lo olvidéis, para que quien lea la respuesta vea que el problema es él y no tú, ¿vale? Entonces, la clave de todo esto es no gastéis energía emocional en quien no quiere una solución, sino un conflicto, ¿vale? Entonces, esto también tiene que quedar claro. ¿Cómo detectar un perfil falso? También es importante, ¿vale? No todas las fotos de perfil son de clientes reales. Antes de entrar en pánico por una mala reseña en vuestro hotel, haced este chequeo rápido para ver si estáis ante un perfil falso. Falso. La foto de perfil es un paisaje genérico, un huevo, una foto de un stock que parece sacada de un catálogo. O sea, los perfiles reales suelen tener fotos reales, o al menos coherentes, ¿vale? El historial de actividad, haced clic en su nombre si solo tienes una reseña o si casualmente ha puesto una estrella a todos los restaurantes de vuestra calle el mismo día, eso hay que sospechar, ¿vale? El lenguaje y la queja es una crítica genérica como todo fatal, no vayáis. Un cliente real suele dar detalles, por ejemplo, la mesa cojeaba, el check-in tardó 20 minutos. Las críticas falsas suelen ser vagas y muy destructivas, ¿vale? O sea que tenéis que averiguar, lo que tenéis que tratar de averiguar es que si detectáis que es falso, que es un perfil falso, no os peleéis con él. Denunciad el perfil a la plataforma correspondiente de donde procede y responded con elegancia. Por ejemplo, la respuesta sería, o la contestación sería, no nos consta ningún cliente con su nombre en esa fecha. ¿Podría darnos más detalles para verificarlo? El mentiroso suele desaparecer ante la luz, ¿vale? Así que, bueno, también tened en cuenta esta idea del perfil, de cómo detectar un perfil falso. Aquí también se habla de chantaje reputacional, ¿vale? ¿Os han amenazado alguna vez con una estrella en Google para no pagar la cuenta o pedir un extra gratis? Esto se llama chantaje reputacional. Ante esto, una regla de oro es nunca cedáis. Protocolo ante el chantaje. ¿Cuál sería el paso a paso? Primero, mantén la calma en directo. No entres en la pelea verbal, no entréis. Di con educación que tus tarifas y tus servicios son los contratados. Siempre todo con documento, es decir, anota la hora, la mesa o haz captura de pantalla si es por mensaje. Es tu prueba de seguridad. Tenéis que dar una respuesta pública, pero con estrategia. O sea, si publica la reseña, responde con elegancia. Lamentamos su comentario tras haber solicitado un beneficio económico a cambio de no publicarlo. El resto de clientes detectará el engaño al instante, ¿vale? Por otro lado, otro paso a tener en cuenta. Denuncia a la plataforma. Google y TripAdvisor elimina reseñas si demuestras que ha habido coacción, ¿vale? Entonces, la idea clave que quiero que se quede de esta diapositiva. Ceder al chantaje te hace esclavo del miedo. Un negocio serio en Andalucía se basa en el respeto y no en las amenazas. Tu integridad vale más que ninguna estrella, ¿vale? Así que eso también tenerlo en cuenta. Y quiero que veamos también la diferencia clave que hay entre la crítica y el ataque. No todas las valoraciones negativas son iguales, ¿vale? Aprende a distinguir porque esto os va a ahorrar muchísima energía. La crítica. La crítica viene de un cliente real que ha tenido un problema, por ejemplo, la carne estaba fría o el check-in fue lento.
Oportunidad. Lo tenéis que considerar como una oportunidad. ¿Y por qué? Porque es una consultoría gratuita. Úsala para mejorar y responder con las 3A. El ataque, sin embargo, ¿qué es un ataque? El ataque no busca solución, busca daño. Y es genérico, soy lo peor, no vayáis, o personal contra el equipo. A menudo viene de perfiles falsos o de trolls, ¿vale? Respuesta que tenéis que tener o que tenéis que dar. Mantén la distancia emocional, responde con frialdad profesional y con datos, ¿vale? Siempre con datos. La idea clave que quiero que quede es la siguiente. La crítica se gestiona para recuperar al cliente, mientras que el ataque se gestiona para demostrar tu elegancia ante los demás que están leyendo, ¿vale? No te lo lleves nunca al terreno personal. Otro tema muy importante, cómo responder. O sea, qué debo decir y qué no debo decir. O sea, debéis establecer o debéis tener siempre en vuestro negocio una guía de buenas prácticas. Es decir, antes de darle a enviar a cualquier respuesta en redes o Google, pasad este último filtro, ¿vale? Es vuestro seguro de vida reputacional. Lo que sí debéis hacer, responder rápido, lo ideal es antes de 24 horas. Sé humano, llama al cliente por su nombre y personaliza el mensaje, aporta soluciones, que vea que vas a arreglar el fallo, agradece el feedback y lo que jamás debéis hacer es lo siguiente. No te lo lleves a lo personal, no uses el copia y pega, no entres en discusiones públicas, no borres comentarios. La regla de oro, escribe para los miles de clientes potenciales que leerán tu respuesta mañana y no solo para el que se está quejando hoy. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tu educación va a convertirse en vuestra mejor campaña de marketing. Otro tema importante a destacar, ¿por qué es importante usar la IA para responder a vuestros clientes en Andalucía? Muy sencillo, porque la IA no tiene sentimientos. Cuando recibís una crítica injusta a las 11 de la noche, vuestro pulso sube y las ganas de contestar a lo bruto aparecen, ¿no? Bueno, pues ahí es donde entra la IA con este enfoque. Hace un filtro emocional, puesto que siempre es educada, elegante y profesional. Es una herramienta multilingüe instantánea, variedad sin esfuerzo. La clave de todo esto, la IA redacta, ¿vale? Pero tú eres la que siempre debe supervisar ese texto, ¿vale? Y aquí hay algunos ejemplos prácticos de los prompt versus respuestas. O sea, no es lo mismo un prompt que una respuesta, ¿vale? Quiero que lo tengáis ante posibles chantajes, ¿vale? Entonces, está claro que la conclusión a la que llegamos son la siguiente. En este bloque hemos pasado de la defensa al ataque, ¿vale? Aquí tenéis las 4 ideas clave para vuestro negocio. Primero, diferenciar es ganar. Las 3A son sagradas. Cero tolerancia al chantaje. La IA es vuestro filtro, ¿vale? Yo quiero que quede claro. La idea clave última sería, la reputación no es lo que vosotros decís de vuestro negocio, es lo que los demás dicen de vosotros, ¿vale? Entonces, con estas herramientas que hemos aprendido a lo largo de este bloque, vamos a convertirnos en los que lideramos nuestra conversación, ¿vale? Vale. Y a continuación pasamos ya a este bloque 6, puesto que ya, como sabemos defendernos, ¿vale? Vamos a aprender ahora a enamorar al cliente, ¿vale? En esta recta final vamos a convertir vuestro hotel, vuestro restaurante, vuestra agencia en una máquina de generar interés gracias a la inteligencia artificial. En este bloque vamos a trabajar creatividad a la carta, textos que venden, copywriting, calendario de contenidos. Y la idea clave principal que quiero que se os quede es que el turista de hoy no busca solo una cama o un plato, busca una historia. Eso lo hemos repetido muchísimas veces. Para, una vez más, en esta clase virtual número 11, vamos a usar la IA para contar la vuestra, ¿vale? Vuestra historia de forma profesional, rápida y con ese sabor andaluz que nos hace único, ¿vale? De eso se trata este bloque. Una vez apagado el incendio en vuestro hotel o restaurante, toca levantarse. Y esta palabra me gusta mucho, resiliencia. La resiliencia es convertir ese mal trago en una mejora real. Primero, hay que analizar el fallo, ¿vale? Segundo, refuerza lo positivo. Tercero, cuida al equipo, ¿vale? La clave, un negocio que reconoce un fallo y mejora genera más confianza que uno que finge ser perfecto. Usad el golpe para ser el mejor establecimiento de vuestra zona.
Bueno, pues ahora vamos a pasar a aprender a cómo crear ese contenido, ¿no? Que es la etapa post-crisis, ¿no? La crisis ya es historia, pero el rastro queda en Internet, eso no se olvida. ¿Cómo recuperamos la normalidad en nuestro negocio? Primero, sepultar lo negativo, no borre la queja, pero sí entiérrala, ¿vale? Contenido de cura. Si la crisis fue por el servicio en terraza, publica un vídeo del equipo sonriente atendiendo a los clientes. Muestra normalidad y excelencia sin dar muchas explicaciones. Check de mejora. ¿Eso qué significa? Significa asegúrate de que lo que falló en el hotel o en el restaurante está arreglado. La peor crisis es la que se repite por el mismo motivo. O sea que la idea clave que se tiene que quedar es la siguiente. El turista tiene memoria corta si tú le das motivos para confiar de nuevo. ¿Vale? La etapa post-crisis es para demostrar que vuestro establecimiento en Andalucía es fuerte, profesional y humano. Otra idea importante, comunicar mejoras tras un error. Para que vuestro hotel o restaurante recupere el brillo tras un bache, seguid esta hoja de ruta en 4 pasos. Primero, reconocer, no escondáis el error. Lo sentimos o fallamos en esto, humaniza vuestro negocio. Segundo, corregir. De nada sirve para pedir perdón. O sea, de nada sirve pedir perdón si luego el problema sigue estando ahí, se vuelve a repetir, ¿vale? Entonces hay que corregir el problema. Demostrar, enseñar el camino, publicar una foto de la nueva reforma o un vídeo del equipo trabajando con el nuevo protocolo para que el cliente vea que habéis cumplido. Tercero, seguir informando, ¿vale? Mantened la comunicación abierta, no desaparezcáis después del fallo. O sea, la idea clave sería la siguiente, la confianza no se pide, se demuestra con hechos. Si seguís en este ciclo, vuestro negocio saldrá más fuerte que antes del problema, ¿vale? Entonces, estas 4 ideas son bastante claves, ¿vale? Y quiero que quede grabado en vuestra cabeza estas reglas de oro para que cuando el incendio ya se haya apagado en vuestro hotel o restaurante, lo que sí debéis decir, lo que no debéis decir, ¿vale? Primero, lo que sí debéis hacer, perdón, y lo que no debéis hacer, ¿vale? Lo que sí debéis hacer, analiza el porqué, reúne al equipo y busca la raíz del fallo para que no se repita. Segundo, agradece el apoyo, da las gracias a los clientes que te defendieron o te dieron un voto de confianza. Fomenta nuevas reseñas. Pide a tus clientes satisfechos que escriban ahora para sepultar el comentario negativo. Y por último, pasa página rápido. Una vez gestionado, vuelve a tu comunicación habitual con alegría. Lo que jamás debéis hacer, pues primero, no debéis guardar rencor, no ignoréis el aprendizaje, no hables del tema meses después, no te escondas. En definitiva, una crisis es un máster acelerado de gestión. Si aprendéis de ella, vuestro establecimiento será imbatible, ¿vale? Y ahora vamos a vender con contenido nuevo. Tenéis que tener en cuenta, una crisis no se olvida en una tarde, ¿vale? Se supera con estrategia. Aquí tenéis vuestro calendario de recuperación para volver a brillar en redes, ¿vale? Día 0 a 7. Sería la fase de enfriamiento. Hay un silencio comercial, no vendáis nada, responder solo dudas con calma, ¿vale? Del día 7 al día 30, fase de normalización. Volver a vuestro contenido estrella, ese plato que nunca falla o la puesta de sol en vuestro hotel. El objetivo es que lo positivo empiece a sepultar lo negativo con el muro de vuestros clientes. O sea, repito, estamos hablando de un plan de comunicación post-crisis que viene después de la crisis con un calendario de 30 días de lo que debéis hacer en la primera semana y lo que debéis hacer después de la primera semana hasta llegar al día 30. Del día 30 al día 60 viene la fase de refuerzo. Lanzad testimonios, pedid a vuestros clientes más fieles que cuenten su experiencia, ¿vale? La voz de otro es vuestro mejor escudo. Y del día 60 al día 90 sería la fase de relanzamiento. Ya sois más fuertes, cread, por ejemplo, una promoción especial para vuestra comunidad o enseñar alguna mejora que hayáis hecho tras la crisis, ¿vale? O sea, en definitiva, lo que queremos es que cerréis el ciclo demostrando que habéis evolucionado. Lo que está claro que después de una crisis no tengáis prisa por vender el primer día, ¿vale? Eso sí tiene que quedar muy claro. Y manual de crisis, ¿esto qué quiere decir? Manual de crisis debéis tener también como documento vivo, es decir, no esperéis a que arda el monte para buscar el extintor. Todo negocio turístico en Andalucía debe tener su manual de crisis, ¿vale? Es un documento sencillo, 2 páginas, que responde a 3 preguntas. ¿Quién manda? ¿Qué decimos? ¿Y cómo escalamos?
¿vale? Entonces, la clave, ¿cuál sería? El manual no es para que no haya problemas, es para que cuando aparezcan sepáis exactamente qué tenéis que hacer, qué botón debéis pulsar, ¿vale? Porque la calma, mantener la calma en esta situación es la mayor ventaja competitiva. Los indicadores de resiliencia. ¿Cómo sabemos si vuestro hotel o agencia ha salido fortalecido de todo esto? Mirad estos tres termómetros de vuestro negocio. Tenéis que mirar el sentimiento de marca. ¿Vuelven los comentarios positivos a Google y redes? Si las 5 estrellas superan a la queja, la herida está cerrada. Segundo, tiempo de respuesta. ¿Habéis tardado menos en gestionar esta crisis que la anterior? La rapidez es el mejor síntoma de una empresa sana. Tampoco, nunca lo olvidéis. Conversión de detractores a promotores, el indicador estrella, ¿vale? Si ese cliente que se quejó hoy os recomienda mañana porque solucionaste el problema, vuestra resiliencia es de 10, ¿vale? Así que la clave de todo esto, lo que no se mira, no se mejora, ¿vale? Y por último, vamos a hablar del enfoque con la IA, análisis de crisis competitivo. ¿Queréis ser los mejores de vuestra zona en Andalucía? Os pregunto. No miréis solo vuestro ombligo, mirad también las crisis de vuestra competencia, ¿vale? Con la ayuda de la IA. ¿Para qué? Para detectar puntos débiles, anticiparos, aprender de los incendios ajenos, diferenciación, usar la IA para encontrar ese hueco que nadie llena, ¿vale? Por ejemplo, si todos los restaurantes de vuestra zona tienen la misma queja de ser lentos, vuestra campaña debe ser servicio ágil, sabor auténtico, por ejemplo, ¿vale? Entonces, la IA analiza en segundos lo que a vosotros os llevaría días. Por lo tanto, convertid los fallos de vuestra competencia en vuestra mayor oportunidad de venta. Y aquí, para que vuestra vuelta a las redes sociales en Andalucía sea todo un éxito, no reabra heridas del pasado, usad siempre este framework, ¿vale? Framework de 4 pasos apoyados en la IA. Tono empático, transparencia activa. Tercero, valor sobre venta. Cuarto, filtro de sensibilidad. La clave que os doy, no se trata de publicar mucho, sino de publicar con sentido y con respeto. Este framework es vuestro seguro para que vuestro negocio en Andalucía recupere su brillo con total seguridad. Bueno, está claro que si hacemos caso de todo lo dicho hasta el momento, lo habéis logrado. Podemos pasar de gestionar incendios a construir vuestra mejor versión. Entonces, antes de terminar, quiero que os fijéis en estos 4 pilares que habéis aprendido para vuestros negocios en Andalucía. Resiliencia, resiliencia estratégica. Una crisis no es el fin del mundo, es un máster de mejora. Habéis aprendido a reconocer el fallo, corregirlo, demostrar el cambio y seguir informando. Segundo, hemos conocido el plan de 90 días. Ya tenéis la hoja de ruta, desde el silencio respetuoso de la primera semana hasta el relanzamiento total a los 3 meses. Tercero, la IA como consultora. Ya sabéis que la IA no solo escribe post, analiza vuestra competencia y os dice también en qué falla. Entonces, vuestro nuevo framework va a ser tono empático, valor real y revisión humana. La IA pone la velocidad, pero vuestro toque andaluz pone el alma que cierra la venta. Eso nunca lo olvidáis, ¿vale? Así que bueno, hasta aquí nuestra sesión de hoy. Espero que os vayáis a casa con la sensación de que las redes sociales y la IA no son ya un terreno hostil, sino vuestro mejor aliado para que vuestro negocio destaque. Y recordad, por favor, la crisis es una oportunidad. Si aplicáis las 4 fases de la confianza, vuestro hotel o restaurante será indestructible. Segunda cosa, la IA es vuestra copiloto. Usadla para analizar, inspiraros y para ahorrar tiempo, pero nunca perdáis la esencia. Vuestra tierra es vuestro valor. Nadie cuenta la historia de vuestro negocio mejor que vosotros. ¿Vale? Así que, bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima clase, que será la número 12 la semana que viene, y ya la última de nuestro curso. Así que muchas gracias por estar conmigo. Eh, Voy a dejar de compartir. Y bueno, una vez más, agradezco pues ser vuestra tutora todo este tiempo. Me ha gustado mucho, la verdad, la idea de que todos estáis aprendiendo y asimilando todos los conceptos, aplicando en el día a día. Y espero que con estas ideas que hemos recopilado en esta presentación, ¿vale? De PowerPoint, pues os dé mucha herramienta
para que podáis utilizarla en vuestro negocio en el día a día, ¿de acuerdo? Así que bueno, ya mañana plantearé una preguntita en el foro respecto al contenido de lo que hemos visto aquí para que podáis participar todos. Así que bueno, mucha suerte con el curso y estoy por aquí para todo lo que necesitáis. Buena tarde, un saludillo.